Hace un minuto aparecieron imágenes del interior del taller de Eustace Conway que han dejado a todo el mundo cuestionándose todo lo que creían saber sobre el hombre, su leyenda y el santuario de montaña al que llamaba hogar. Lo que se descubrió en el interior de aquella vieja estructura fue tan inquietante que incluso los miembros más curtidos del equipo de rodaje dieron instintivamente un paso atrás, con su incredulidad visible en cada fotograma. El taller de Eustace siempre se había considerado terreno sagrado, un espacio ferozmente vigilado, oculto entre altísimos pinos con la entrada velada por años de maleza y silencio. Pocos habían llegado a vislumbrarlo, y menos aún habían recorrido alguna vez su estrecho y sombrío sendero. Pero por fin se ha levantado ese velo de secreto. Cuando la puerta de su mundo privado se abrió por primera vez, lo que se descubrió en su interior conmocionó a todos los presentes. Antes de continuar con esta inquietante revelación, asegúrate de darle al botón de «Me gusta» y suscribirte, porque lo que estás a punto de presenciar es el tipo de descubrimientos que redefinen todo lo que creíamos saber sobre los montañeses. No querrás perderte ni un solo momento de lo que está por venir. Ahora, el taller de Eustace Conway. Este lugar, esta cosa de extraña y escarpada belleza, estaba a unos 200 metros de la cabaña principal de Eustace, metido en una densa arboleda rodeada de cicutas centenarias. La luz del sol apenas atravesaba el pesado dosel que lo cubría, por lo que toda la zona estaba en penumbra, en silencio casi reverente. Durante años, desde el día en que se construyó aquel taller, ni un solo forastero había cruzado jamás su umbral. Eustace rechazaba a los visitantes con un silencio capaz de poner fin a cualquier conversación. Incluso sus colaboradores más cercanos tenían prohibida la entrada. Cuando se le presionaba, desviaba las preguntas, a veces con una historia, a veces con su tranquila sonrisa. Pero el edificio en sí nunca volvió a salir a relucir. Desde fuera tenía un aspecto aparentemente sencillo, estaba construido con troncos toscamente tallados, el tejado cubierto de espeso musgo, y los restos del bosque se acumulaban cálidamente alrededor de su base como una mortaja natural. En la parte delantera solo había una puerta desgastada, con las bisagras de hierro manchadas por el óxido y el paso del tiempo. Todo parecía antiguo, como sacado directamente de una exposición de museo, olvidada, en lugar de un taller vivo y funcional. La respuesta llegó antes de lo que nadie esperaba. Hacía tiempo que el equipo de producción quería filmar el interior, y cuando por fin obtuvieron el permiso, las circunstancias no fueron nada normales. En las semanas previas, Eustace había cambiado. Se había vuelto distante, distraído, casi atormentado. Los miembros del equipo susurraban que cada vez se desconectaba más, que sus ojos se desviaban hacia el taller incluso en mitad de las entrevistas. A veces a mitad de frase dejaba de hablar por completo, como si hubiera oído algo que nadie más podía oír. La serena confianza que le caracterizaba parecía flaquear. En su lugar había algo más pesado: ansiedad, tal vez incluso miedo. La transformación no fue repentina. Se fue produciendo día a día como una lenta filtración desde lo más profundo de su ser. La decisión de abrir su taller al mundo parecía corroerle, y no estaba seguro de que fuera lo correcto. Sus movimientos se volvieron deliberados, cautelosos. Los miembros del equipo decían que a veces le veían levantarse antes del amanecer, desaparecer en el bosque sin linterna y dirigirse al taller solo de memoria. Fuera lo que fuese lo que había allí, se apoderaba de él. Ese lugar no era solo donde trabajaba, era donde guardaba las partes de sí mismo que nadie más debía ver. Dejar entrar a alguien significaba soltar ese control, y eso lo estaba desgarrando por dentro. Cuando por fin llegó el día, todo parecía normal: el canto de los pájaros, el susurro del viento en los árboles. Pero para Eustaquio era como si todo el bosque se hubiera quedado quieto. El aire era denso, pesado, inquietantemente silencioso. Condujo al pequeño grupo por el estrecho sendero sin decir una palabra, y aquel silencio no hizo sino aumentar su inquietud. Uno de los camarógrafos dijo más tarde que era como salir del mundo real y entrar en un lugar donde no se aplicaban las reglas normales. El camino parecía más largo de lo que debería, se alargaba, se torcía como si el tiempo se ralentizara. El equipo murmuraba lo que había ocurrido aquella mañana, cómo Eustace
había desaparecido sin dejar rastro horas antes de empezar a rodar. Habían buscado en la propiedad, llamándolo por su nombre una y otra vez, pero no había rastro de él. Algunos empezaron a temer que se hubiera echado atrás en el último momento, que tal vez hubiera huido por fin de lo único a lo que no podía enfrentarse. Entonces, justo cuando uno de ellos sugirió revisar el taller, apareció él de pie entre ellos, tranquilo, distante, casi como un fantasma. Cuando le preguntaron dónde había estado, murmuró en voz baja: «Siempre he estado por aquí». Nadie sabía lo que eso significaba, y nadie se atrevió a preguntar de nuevo. Simplemente siguieron adelante, fingiendo que todo era normal aunque nada parecía serlo. A medida que descendían hacia el taller, el silencio se hacía más pesado. Cada persona estaba ensimismada, sintiendo esa extraña presión en el aire que nadie podía nombrar. No era miedo, no exactamente, pero no estaba lejos de serlo. Cuando Eustaquio se detuvo ante la puerta, parecía que todo el bosque contenía la respiración. Puso una mano en la superficie rugosa de madera y empujó. La puerta no se movió. Las viejas bisagras gimieron en señal de protesta, desgarrando la quietud con un estridente grito metálico. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza, y la puerta cedió con un leve crujido. El equipo levantó sus cámaras con el corazón palpitante, esperando captar lo que hubiera más allá. Pero lo que vieron cuando la luz se abrió paso entre la oscuridad no era lo que nadie esperaba. No era un taller cualquiera. No era un lugar para herramientas o simples artesanías de montaña. Se sentía mal. El aire del interior parecía más denso, cargado, como si el propio espacio hubiera estado esperando a que alguien lo perturbara. Las paredes estaban llenas de formas, rostros, grabados, moldeados o tal vez esculpidos. Nadie podía decirlo. Pero una cosa era cierta: no se trataba de un simple almacén. Era algo totalmente distinto, algo mucho más inquietante. Parecían cientos de rostros que se extendían por toda la extensión del taller. Cuando Eustace abrió de par en par los pliegues de la ventana, por fin pudieron ver de qué caras se trataba. Esta imagen impactó al grupo. Confirmó todos los rumores que se habían hecho sobre Eustace desde hacía tiempo. De hecho, una historia contribuyó a desencadenar la propagación de este rumor. Un antiguo alumno contó una vez que Eustace trabajaba toda la noche tallando figuras de madera mientras murmuraba para sí mismo sobre la conexión entre la forma y el espíritu. Afirmaba que había visto a Eustace desmontar un viejo reloj y reconstruirlo utilizando savia de árbol y correas de cuero. No tenía sentido, pero la historia seguía circulando. Ahora, mientras el grupo estaba de pie frente a estas caras talladas en los troncos que formaban el edificio, se preguntaban quién era este hombre. Era como si nunca le hubieran conocido. Uno de sus aprendices se preguntó cómo podía pasar días aquí, cuando el suelo era tierra desnuda y las caras podían hacer correr a cualquier hombre a la menor oportunidad. Todos parecían mirar el taller y luego al hombre que lo había creado. Como si los pensamientos y el recuerdo impreso de las caras de los troncos no fueran suficientes, se desató una tormenta. Los relámpagos cayeron demasiadas veces, y uno de los miembros de la tripulación afirmó que había visto una figura moverse en la única habitación en la que ninguno de ellos había entrado. Un solitario se encontraba al final del taller, y ninguno de ellos había procedido a entrar a pesar de que habían venido a filmar el taller. Actuaron como si la puerta no existiera y esperaron a que Eustace les indicara el camino. Miraron a su alrededor con fascinación y miedo. Nadie se acercaba ni remotamente a las caras, y Eustace se dio cuenta de ello. Pocos sabían que el terror absoluto estaba en aquella habitación en la que se negaban a entrar. Esta misma habitación chirriaba y se balanceaba lentamente de un lado a otro. Algo en toda la casa parecía vivo. Eustace tenía la frente perlada de sudor. Él también estaba ansioso. Había mantenido este lugar como su santuario durante mucho tiempo, y ahora quería compartir esa parte de él con el mundo. No entendía por qué. Tal vez fuera la maldición de las estrellas de telerrealidad. Nada es privado para siempre. Respiró hondo y decidió soportarlo todo. Veo que todos echan un vistazo a esa puerta. Alguien quiere ver lo que hay dentro. Los hombres asintieron con la cabeza y salieron tras Eustace, guardando sus miedos a buen recaudo. De algún modo no lo sabrían,
pero esta habitación les exigiría más de lo que jamás les daría. Cráneos de animales colgaban en patrones de aspecto ceremonial alrededor de las 4 paredes de la habitación. Parecía que habían sido tallados y forjados para que parecieran lo que Eustace quería. Plantas secas que parecían marchitas pero mantenían su color cubrían todo el techo, pero de alguna manera se las arreglaban para no desprender ningún olor. El suelo de la habitación estaba lleno de herramientas, pero sus diseños no se parecían a nada que el grupo hubiera visto antes. Las hojas tenían formas que parecían poco prácticas y no seguían la lógica convencional para fabricar herramientas. El grupo miraba sorprendido con los ojos haciéndose 1000 preguntas. ¿Qué decía esto de este hombre y qué hacía con estas cosas? Esto duró un rato. Cuando Eustace estaba a punto de acompañarles a la salida, el ojo de alguien se clavó en una parte del tejado que las plantas secas no habían cubierto del todo. Gritó, «¡Mirad!», y todos pudieron ver que efectivamente había algo allí arriba. Mientras Eustace intentaba murmurar su desaprobación, el grupo utilizó los palos con los que habían recorrido la distancia para apartar las lianas del tejado rápidamente. Ya no necesitaban su permiso. El lugar era bastante espeluznante. El equipo de cámaras se esforzó por captarlo correctamente, porque cada ángulo parecía revelar nuevos detalles. Era una estructura compleja hecha de madera, hueso y piedra. Con poca luz era difícil saber con certeza qué otros materiales formaban esta cosa. Un miembro de la tripulación susurró que parecía un mapa. Otro dijo que se parecía a una máquina. Un tercero insistió en que no era ninguna de las dos cosas, que era algo totalmente distinto, algo que no encajaba en ninguna categoría que ellos entendieran. Eustace observaba sus expresiones y su rostro inexpresivo, pero su mente corría en todas direcciones. Cuando por fin alguien se armó de valor para preguntar qué estaban mirando, su respuesta estuvo lejos de ser satisfactoria. Simplemente dijo que era trabajo. El grupo sabía que sería un día inolvidable. Fue mejor vivirlo que verlo a través de la lente de un montaje del director. Algo más estaba terriblemente mal. La temperatura del taller no parecía la adecuada. No debería haber tormenta en pleno verano. Solo entre el verde follaje se sentía un frío casi mortal. Si uno no tenía cuidado, podía salir del taller con gripe. Todo parecía extremadamente frío o húmedo. Era el tipo de frío que hacía que la gente quisiera marcharse sin decir por qué, porque ni ellos mismos podían explicarlo. Varios miembros del equipo declararon sentirse observados, aunque estaban seguros de que no había nadie más presente. Las cámaras captaron escenas anómalas que no podían explicarse al ojo normal. Las sombras se movían. Se grabaron voces de animales que no habían oído con el oído ordinario cuando estaban allí dentro. Intentaron burlarse de los sonidos, culpando de ellos a quien fuera objeto de broma en ese momento. El equipo de audio funcionaba mal repetidamente y emitía un fuerte quejido a intervalos que ninguno había captado en ese momento. Parecía como si el embrujo les hubiera seguido a través de las pruebas del lugar. En un rincón del recinto principal encontraron una estantería toscamente hecha. Decenas de diarios encuadernados a mano llenaban la estantería. La escritura era pequeña y alternaba entre el inglés y otro idioma. Cuando se preguntó a la tripulación si podían examinar estos diarios, la negativa de Eustace fue inmediata y absoluta. Esos libros, afirmó con firmeza, no eran para que los leyeran otros. Todavía no, quizá nunca. Pero en ese breve instante, antes de que se moviera para bloquear la visión de la cámara, el equipo captó atisbos de páginas llenas de dibujos. La mayoría eran mapas estelares y dibujos de plantas de especies que se sabía que eran raras y mortales. Otros parecían intentos de cartografiar fuerzas o energías invisibles que mantenían unida la tienda. La tripulación también descubrió contenedores llenos de sustancias que no pudieron identificar. Estas sustancias eran en su mayoría polvos líquidos y materiales secos. Eustace afirmó que todas ellas habían sido recolectadas en el bosque, y la forma en que estaban almacenadas sugería que su propósito era algo más que conservar plantas o curas moribundas o desaparecidas. Algunos envases estaban etiquetados en ese mismo lenguaje críptico. Otros no tenían ninguna etiqueta, pero estaban sellados con cera. Un tarro parecía contener tierra, pero al observarlo más de cerca,
La tierra parecía adquirir un brillo. Brillaba cuando se observaba de cerca y volvía a su estado oscuro y discreto cuando todo el mundo fingía no mirar. Otro frasco contenía un líquido transparente y opaco a la vez. Pasaba de un estado a otro a voluntad. Un tercer frasco contenía estructuras de cristal que se multiplicaban por sí solas. Nada era lo que debía ser en esta casa. Todo parecía ser completamente diferente a como debía ser. Todo desafiaba a la lógica. Si pensabas que se habían acabado los materiales inquietantes, te llevabas una sorpresa. Parecía haber una colección de grabaciones hechas con viejos casetes. Incluso había un cilindro de cera. Eustace reveló que llevaba décadas grabando sonidos de la montaña, pero cuando se le preguntó qué estaba grabando, exactamente su respuesta provocó escalofríos en todos los presentes. Dijo que captaba lo que habla cuando la gente no escucha. Afirmó que todo tenía voz, y soltó una larga perorata sobre su teoría de los seres vivos. En este punto todo el mundo comenzó a preguntarse cuándo la mente de este hombre se deterioró tanto. Alguien murmuró: «Es porque siempre está solo». Otro susurró a su compañero: «Eustace ha perdido la cabeza». Oyó los rumores y se giró bruscamente. Su charla llegó a su fin, pero sabía cómo lo vería el grupo. Probablemente ahora le iban a tratar como a un enfermo mental, o peor aún como a un anciano, a punto de pasar a mejor vida en cualquier momento. A pesar de todo, mantenía que las grabaciones eran la prueba de que había algo más en la naturaleza salvaje. La colección era extensa, meticulosamente organizada por fecha y lugar, con anotaciones en ese críptico sistema de escritura que cubría las etiquetas y las cajas. Parecía haber dedicado mucho tiempo e investigación a esta causa. Un valiente miembro de la tripulación preguntó si podían escuchar algunas de las grabaciones. Eustace se lo pensó un buen rato antes de acceder a poner solo una. ¿Qué tenía que perder? Ya lo había desnudado todo y había dejado la mayor parte de la explicación de la tienda a su imaginación. Seleccionó una cinta al azar y se dirigió a un viejo reproductor de cintas que había por allí. El sonido que salió de los altavoces hizo que todos desearan no haber preguntado nunca. Ellos de hecho no podían comprender por qué no se habían dado la vuelta en cuanto vieron las caras. ¿Qué tipo de curiosidad les empujaba a seguir la pista de Eustace por todos los rincones de la tienda? Sentían como si se sintieran obligados en su interior a ver el viaje hasta el final. El sonido era difícil de describir. Comenzó como el viento moviéndose rápidamente a través de los árboles, pero había algo casi horrible en la forma en que el sonido penetraba en el aire. Si uno escuchaba con atención, se oía la caída de un alfiler por toda la habitación. Se observaba que se estaba produciendo una conversación quizá no a la escala de las frecuencias humanas habituales. Sin embargo, pudieron identificar algo parecido a una llamada y respuesta. Mientras sus ojos se abrían de par en par ante la observación, y algunos se negaban obstinadamente a reconocer lo que habían presenciado. Eustace sonrió para sus adentros. Al menos ahora sabrían que no estaba loco. No estaba perdiendo la cabeza por todas las cosas del bosque. Había captado una observación y al mirarla se produjo esta gigantesca bola de nieve de descubrimientos insólitos. A medida que la grabación continuaba, los sonidos se hacían más complejos. Las armonías fluyeron y sus efectos empezaron a producirse justo delante de ellos. Eustace alargó la mano para obtener algo parecido a unos tapones para los oídos. Entonces algunas de las personas del grupo se agacharon doloridas sujetándose los costados de las mandíbulas mientras les dolían los dientes. Otros tenían la visión borrosa y no podían saber qué les estaba pasando exactamente. Este sonido, que no podía identificarse ni describirse debidamente, tenía un efecto tan sustancial en la gente. Cuando vio que ya no podían negar lo que sentían, apagó el reproductor de cintas. La grabación duró menos de 2 minutos, pero al final todos los presentes en el taller querían estar en cualquier otro sitio. El silencio que siguió a esta escucha fue casi opresivo. Los hombres parecían arraigados al taller, pero en sus mentes habían huido a la civilización y no tenían intención de volver. Más tarde, varios miembros de la tripulación contaron que habían tenido sueños muy vívidos después de escuchar la grabación. Sueños llenos de caminatas por bosques que no estaban del todo bien, y todo parecía crecer en la dirección equivocada. Cuando la tripulación se disponía a marcharse,
alguien se dio cuenta de algo que había pasado desapercibido durante la conmoción inicial. En la pared más cercana a la puerta tallada más grande que cualquier otro símbolo, y colocada exactamente a la altura de los ojos de alguien de la estatura de Eustace, había una fecha. No estaba escrita con números, sino tallada de una forma que dejaba claro su significado una vez que entendías lo que estabas mirando. La fecha era aproximadamente 3 semanas en el futuro desde el día de la filmación. Debajo había tallada una sola palabra en inglés: completion. El grabado era reciente. Esto significaba que Eustace había añadido esta marca a los pocos días o incluso horas de permitir a la tripulación entrar. No tenía sentido, porque había estado con ellos todo el tiempo. Cuando se le preguntó qué significaba aquello y qué se iba a hacer, su actitud cambió por completo. Toda la franqueza que mostraba antes se evaporó de repente. Les hizo salir con tanta urgencia y agresividad. Les repitió continuamente que ya habían visto suficiente. Teniendo en cuenta lo que habían visto, cualquiera estaría de acuerdo. Afirmó que no todo tenía que ser entendido por los observadores. La puerta se cerró y quedó bien atrancada. Mientras esto ocurría, los miembros de la tripulación podían jurar que oían algo moverse en el interior, como si las cosas volvieran a su posición original. La tripulación intentó hacer más preguntas mientras caminaban de vuelta hacia la cabina principal, pero Eustace había enmudecido por completo. De vuelta en la cabaña, pidió educada pero firmemente al equipo de producción que abandonara Turtle Island inmediatamente. No habría más filmaciones ese día, y posiblemente no por algún tiempo. Sus manos temblaban ligeramente mientras recogía su equipo y les guiaba hacia sus vehículos. Mientras recogían, se alegraron de marcharse, pero también se preguntaron qué le dejaban hacer a este hombre. Se preocupaban por él y por lo que el bosque pudiera hacerle. Después de lo que habían visto y oído, no pensaban quedarse allí si no era absolutamente necesario. En los días y semanas siguientes a la visita al taller, empezaron a surgir informes extraños de personas que vivían cerca de la propiedad de Eustace. La gente vio luces inusuales en el bosque y escuchó sonidos que no coincidían con los de la vida silvestre. Los residentes, que llevaban más tiempo viviendo en la zona que la mayoría, empezaron a expresar su malestar. Atribuyeron los cambios atemorizantes al inusual estilo de vida de Eustace. Pensaban que solo causaba problemas cuando podía dejarlo en paz. Los animales empezaban a comportarse de forma extraña. Emigraban en momentos inoportunos y se reunían en grandes cantidades, asustando a cualquiera que se encontrara cerca por el gran número de animales congregados en un mismo lugar. Las plantas florecían fuera de temporada y algunas habían empezado a crecer en patrones que nadie había visto antes. Warm Springs Production intentó en múltiples ocasiones programar un rodaje de seguimiento. A los ejecutivos no les importó que el equipo se mostrara escéptico sobre volver allí. Habían visto el corte. Parecía justo lo que llamaría la atención de cualquiera. Esta era su gran oportunidad. Las formas poco convencionales y casi mortales de Eustace significaban vistas, y las vistas significan dinero. Puede que lo haya olvidado, pero la fecha tallada se acercaba rápidamente. La tripulación lo sabía. Eustace lo sabía. Por eso no se sorprendieron tanto cuando rechazó todos los intentos de que hiciera un segundo rodaje. Mencionó diferentes razones: el tiempo, proyectos personales que ocupaban su atención y la necesidad de privacidad. Sabían que era algo más profundo que eso. La fecha significaba algo. Desde que vieron la talla, sintieron un presentimiento desgarrador. Un productor declaró haber recibido un extraño mensaje de Eustace que decía simplemente que algunas puertas, una vez abiertas, requieren condiciones específicas para cerrarse correctamente. Llegó la fecha señalada y la mayoría de los miembros del equipo se negaron a acudir a trabajar. Nadie entendía qué podía haberles conmocionado tan profundamente. Había ocurrido la finalización a la que se refería Eustace según lo planeado. Estaba relacionada con esas grabaciones, los libros o todas esas extrañas construcciones. El equipo de producción revisó su metraje repetidamente y con cada visionado parecían surgir nuevos detalles que no se habían advertido antes. Vieron las dichosas sombras que se burlaban y reían del equipo de Eustace. También hubo breves momentos en los que Eustace parecía interactuar con algo o alguien que las cámaras no captaron. En un fotograma parecía haber una figura de pie detrás de Eustace
visible solo durante un fotograma antes de desaparecer. Los expertos técnicos siguen afirmando que solo se trata de un fallo visual. Los que estaban en el taller no pueden decir lo mismo. Se ha intentado descubrir el significado de algunas de las cosas escritas en los diarios. Algunos de los miembros de la tripulación, una vez superada la conmoción y el miedo iniciales, empezaron a investigar los rostros que habían visto. Los diarios vislumbrados en el taller se convirtieron en objeto de una intensa curiosidad. ¿Qué había estado documentando Eustace todos estos años? ¿Eran simples registros de la vida en la montaña y la supervivencia en la naturaleza o contenían algo más? El cuidado con que los guardaba y su enérgica negativa a dejar leer su contenido sugerían que eran algo más que simples notas personales. Algunos afirmaban que podrían representar décadas de observaciones sobre patrones de la naturaleza que la ciencia moderna había pasado por alto. Otros echaron por tierra esta especulación. ¿Qué podía descubrir un anciano en su taller que no hubieran encontrado ya los científicos modernos? Otros propusieron algo aún más oscuro. Los diarios podían ser experiencias documentadas que desafiaban todo lo que la gente sabía sobre la realidad. Y se trataba de información delicada si es que llegaba a ser cierta. La cuestión de las grabaciones obsesionaba especialmente a quienes habían escuchado siquiera esa breve muestra. ¿Qué significaba captar lo que habla cuando la gente no está escuchando? Había dedicado mucho cuidado y tiempo a estas cintas. Algunas de las cintas datan de hace décadas. Un ingeniero de sonido presente aquel día dijo que había intentado analizar la grabación de memoria y recrearla. Era más fácil permitir que la gente escuchara el sonido en tiempo real que el estrafalario sonido que se desprendía de los visuales realizados aquel día. Su intento de recreación provocó fallos en el equipo, y según el relato del propio ingeniero, 3 noches de sueños perturbadores que no parecían experiencias de sueño normales, sino más bien transmisiones. Con cada testimonio, uno se preguntaba por lo que Eustace había hecho pasar realmente a estas personas. Con el paso de los meses sin acceso al taller y con un contacto limitado con el propio Eustace, el incidente se convirtió en una especie de mito. Los que habían estado presentes empezaron a cuestionar sus propios recuerdos, preguntándose si el taller había sido realmente tan extraño como recordaban, o si el ambiente inusual y el comportamiento de Eustace habían teñido su memoria de cómo eran las cosas en realidad. Ya nadie podía confiar en sus pensamientos. Nada parecía seguro. Las imágenes se convirtieron en una fuente de controversia dentro de la productora. Algunos ejecutivos querían emitirlo como parte de la serie Mountain Men, creyendo que generaría un interés masivo entre los espectadores. Otros argumentaron que debería ser retenido. Les preocupaban las implicaciones éticas de emitir algo que claramente no estaba destinado al consumo público. También estaba la cuestión de la creación de estereotipos sobre la realidad en la naturaleza. Las imágenes eran una prueba concreta de que existía algo fuera de lo común. Informes recientes sugieren que Eustace ha sido visto haciendo viajes al taller más de lo habitual. Los vecinos han afirmado que vieron salir luz por las grietas de las paredes del taller cuando intentaron echar un vistazo. Lo extraño es que el taller no tiene electricidad. Para alguien como Eustace, entregado a su estilo de vida primitivo, no había explicación para la fuente de esa fuerte luz que emanaba de la tienda y se filtraba por todas las rendijas. El misterio se profundiza con cada pregunta sin respuesta y hay muchas. Los estudiantes que han asistido a programas recientes en la Isla de la Tortuga relatan experiencias insólitas. Algunos han admitido experimentar momentos de desorientación en los que el bosque parece cambiar a su alrededor de un modo inexplicable. Los alumnos se confiesan unos a otros que tienen sueños que parecen más reales de lo habitual. Se volvieron más conscientes de los sonidos y sensaciones que les rodeaban. Daba la sensación de que se había apagado el filtro que ayudaba a no prestar atención a estas cosas. Los hacía más ancianos y fáciles de sacudir. La mayoría descartó estas experiencias como el resultado natural de desconectar de la tecnología y volver a conectar con la naturaleza. Pero esa no podía ser la única explicación. A veces podían sentir el malestar subir como la piel de gallina. Encontrarle sentido a todo esto no es preguntarse qué hay en el taller de Eustace, es preguntarse para qué sirve realmente la tienda. ¿Se revelarán las revelaciones por sí mismas
o las explicará Eustace a su debido tiempo. Si realmente ha encontrado algo sobre la naturaleza y la conciencia humana. ¿Qué significa para el resto del mundo? ¿Cómo cambiaría la manera de hacer las cosas? El taller plantea aún más preguntas de las que la tripulación había previsto. Lo que es aún más preocupante es que sea lo que sea en lo que esté trabajando Eustace, ni siquiera está cerca de su finalización. La fecha tallada marcaba la finalización, pero nadie podía decir qué se estaba terminando exactamente. Sigue visitando el taller y pasa allí horas, a veces días. Las luces y sonidos extraños han continuado y la gente ha intentado adaptarse a esta nueva extrañeza. La mayoría de los nuevos que se trasladaron allí lo atribuyeron a vivir en la naturaleza. Si existía una conexión entre este mundo y algún otro. Suponía la perdición si Eustace creaba un pasadizo. Todo sonaba a ciencia ficción en el mejor de los casos, pero la realidad de aquella tripulación disipó toda lógica. El misterio sigue sin resolverse y Eustace Conway no ofrece explicaciones. Sabe algo que la mayoría de nosotros ignoramos. Seguirá haciendo su trabajo en la isla de la Tortuga y aparecerá en el programa. Esta vez nadie puede definir realmente a este hombre inusual. Parece ser algo para el mundo, y algo más intenso cuando cae la noche. ¿Qué opinas de los insólitos intereses de Eustace Conway? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle